Muy buenas noches, profesor. A nuestro grupo le corresponde el tema número 2, que se refiere a los problemas de interpretación. Los integrantes del grupo somos Carlos, Denis y la que te está hablando, Camila. A mí me corresponde hablar sobre el tema de la vaguedad. Y la vaguedad, más que nada, se refiere a que una oración puede presentar la duda de a qué se está refiriendo esa oración, ya sea todo, por toda la oración o por alguna palabra que pueda tener varios significados. En la ley o en las leyes, en los artículos, encontramos muchas vaguedades. Aparecen palabras que pueden presentar varios significados o oraciones que pueden significar una pluralidad de cosas. La ambigüedad se refiere a una palabra que puede tener varios significados. Entonces, al leer un artículo, una oración o una expresión, no sabemos si la palabra significa una u otra cosa. También voy a hablar sobre la ambigüedad semántica. La semántica es la parte de la literatura o de la gramática que estudia las palabras de una oración de acuerdo a su significado. Por ejemplo, si decimos la palabra banco, no sabemos si nos estamos refiriendo a la institución financiera o a un simple asiento. Entonces, la ambigüedad semántica se refiere a eso, a que muchas veces en una oración pueden aparecer palabras que tienen varios significados y la persona que está leyendo la oración no sabe a qué se está refiriendo esa oración. Nuestro compañero Carlos nos va a hablar de la ambigüedad sintáctica. La sintaxis es la parte de la gramática que nos enseña a comprender una oración, ya sea a través de un sustantivo, un verbo, un adjetivo u otro. Ahora voy a estar hablando un poco acerca de lo que es la ambigüedad sintáctica. ¿Qué nosotros entendemos por la ambigüedad sintáctica? Es la forma en que la oración no depende netamente de los términos o de los sintagmas singulares, sino que depende de la estructura lógica que tienen los enunciados, para saber la forma en que cada palabra, cada oración están conectadas entre sí. Como por ejemplo, yo elijo un coche muy rápido. No se sabe si yo elijo rápidamente un coche o si el coche es muy rápido. O también podría ser un ejemplo, canto espléndido. No se sabe si yo soy el que canta espléndidamente o si la canción es espléndida. Eso podría ser algunos ejemplos de la ambigüedad sintáctica. Ahora voy a hablar un poco acerca de lo que es el contexto. Bueno, el contexto es la forma en que nosotros tenemos problemas para establecer significado a un texto, ya sea por problemas de la lingüística, por la lengua en general, o por algún problema en particular que podemos llegar a tener nosotros. También el contexto. Nosotros entendemos por el sentido que tiene una palabra, el valor que llegan a tener las palabras, las frases o algunos enunciados. Un ejemplo de contexto podría ser: Juan rompió el armario con un bastón. Ahí no se sabe si fue el bastón que se rompió o fue el armario. O otro ejemplo podría ser también: Antonio regresó. Ahí no tiene sentido la palabra. Pero si ponemos Antonio regresó de Argentina para estar con su familiar, ahí la oración ya tiene sentido, porque quiere decir que Antonio vino a visitar a sus familiares. Ahí el contexto es claro y preciso. Ahora va a estar hablando mi compañero Denis. Bueno, yo le estaré hablando sobre el problema de las antinomias. Existen antinomias cuando se da conflicto entre dos normas jurídicas. Obviamente, dichas normas deben de estar en el mismo sistema jurídico. Solo así se da las antinomias, porque
Si otra norma no está o sea, las mismas normas no están, cuando están separadas, ahí no se le puede decir antinomias. Sí o sí tienen que estar en el mismo sistema jurídico. Bueno, también en la antinomia existe, se puede subdividir en la antinomia, puede ser total, cuando existe una incompatibilidad absoluta entre las dos normas. Existe, ya que coincide totalmente en su campo de aplicación. En síntesis, es que se da la antinomia total cuando son incompatibles absolutamente entre ellas. Por ejemplo, en un sistema jurídico hay una norma que permite la venta de pirotecnias y la norma 2 dice se prohíbe la venta de pirotecnias. Ahí hay una contradicción total y eso se le denomina antinomias total. Y tenemos también la que es parcial. Cuando dos normas tienen un campo de aplicación en el cual entran en conflicto, pero cada norma tiene un campo adicional de aplicación en el cual no se produce conflicto. Es decir, que puede haber normas que estén en conflicto, pero a la vez se puede solucionar otra vez a través de una solución donde uno prevalece más, cuando la norma prevalece más. Por ejemplo, cuando un joven necesita de una transfusión de sangre para poder salvaguardar su vida, pero sus familiares, por tener una religión, ellos no quieren que se le haga la transfusión porque su religión les permite, no le permite. Ahí se presenta un conflicto entre la libertad de culto y la defensa de su creencia versus el derecho de la vida, que es superior a todo. Entonces, la obligación de los médicos es de salvaguardar la vida del paciente. Y también tenemos lo que es total parcial. Ese se aplica cuando cuando una norma particular está incluida a la otra general, pero esta última tiene caso adicional. Por ejemplo, se prohíbe el porte de arma de fuego. Norma 2, se permite portar el arma de fuego, pero solo para funcionarios públicos. Hay una contradicción ahí, pero hay un caso excepcional que se puede utilizar. Y también, ¿cómo decir? Es una cuestión de jerarquía. Por ejemplo, la Constitución Nacional es lo que prevalece, ¿verdad? Es lo que es más jerárquico, tiene más jerarquía. Pero también, si hay un caso excepcional, ese puede cambiar, sí, prevalecer. Bueno. Y tenemos en ese ámbito, voy a hablar por la jerarquía, porque consiste en una ley superior que deroga una ley inferior o lo hace inaplicable. También hay también lo que es el cronológico, que consiste en que la ley posterior deroga a una ley anterior, ya sea de forma expresa o tácita. También hay la especialidad. Es una ley especial que deroga, eso es lo que estamos hablando anterior. Es una ley especial que deroga a una ley general, a pesar que tenga una jerarquía, él lo deroga. Y también voy a hablar sobre las antinomias en conflicto de leyes y criterios de solución. ¿Cómo podemos solucionar las antinomias en una situación cuando ya estamos hablando ya que se producen antinomias cuando hay un conflicto entre normas, pero esas normas deben estar en el mismo
un mismo campo jurídico o un sistema jurídico que comprende el ámbito temporal, espacial, personal y material, que le da su validez y le atribuyen consecuencias jurídicas. Y tenemos el criterio jerárquico, que hay una ley superior. Tenemos el criterio cronológico, que decimos que la norma, como ya estaba repitiendo ya, la norma que las normas prevalecen sobre las antiguas normas, que los derogan. Y también el criterio especial. Especiales, que son las normas especiales que pueden tener una jerarquía o prevalecer sobre una ley jerárquica. Ahora también voy a hablar sobre las lagunas. La laguna. Existe lagunas cuando el que va a juzgar, por los jueces, ¿verdad? No encuentran una forma de juzgar. No encuentran una forma de juzgar una situación, una circunstancia. También cuando cuando la ley no encuentra modos de juzgarlos. Y las lagunas en el derecho constituye en el vacío de las normas jurídicas. Consiste en no hallarse dentro de los normas. Consiste cuando una forma de jugar no se encuentra dentro de un ordenamiento jurídico. También en el artículo 6 del Código Civil menciona que un juez no puede dejar de juzgar ni caer en caso de silencio o oscuridad. A su efecto, tiene que acudir a materias análogas o el principio general del derecho. Sí o sí tiene que juzgar, no tiene que caer, a pesar de que haya una laguna, sí o sí tiene que encontrar un método o de valerse de las materias análogas o el principio o acudir al principio general del derecho, pero sí o sí se tiene que juzgar un caso específico, cualquiera que sea. Bueno, así concluimos con nuestra exposición. Si mis compañeros quieren acotar algo más a la exposición. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, profesor.